En cuestión de días, todo el tablero político de Venezuela se volteó por completo. Lo que empezó como una operación militar estadounidense en Caracas terminó con un presidente tras las rejas en Nueva York y una cara totalmente nueva en el poder. Vamos a desglosar cómo es que se llegó a este punto de quiebre. A ver, lo primero y quizá lo más impactante de toda esta crisis es que Venezuela ahora tiene una presidenta. Sí, como se oye, un cambio de poder histórico que, redefinió el futuro del país así, de la noche a la mañana. Y esa presidenta es ella, Delcy Rodríguez. Para quienes no la conocen bien, hasta hace poquísimo era la vicepresidenta del país. Una figura de línea dura, de la máxima confianza del chavismo. Y hoy es la persona con más poder en Venezuela. Y su nombramiento, la verdad, es un hito. Por una orden del Tribunal Supremo de Justicia, se convierte, aunque sea de forma interina, en la primera mujer en la historia en ocupar la presidencia de Venezuela. Tiene 56 años, es abogada, estudió en Francia, en Londres, y ahora le toca asumir el cargo en el que es probablemente el momento más tenso de la historia reciente del país. Nada fácil. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿cómo es que una operación militar de Estados Unidos termina con este resultado? ¿Cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, tenemos que echar un poco para atrás, solo unos días, y analizar la caída del hombre al que ella acaba de reemplazar. Y aquí es donde empieza la cronología de la caída de Nicolás Maduro. Un viaje, vertiginoso es poco. Los llevó del Palacio Presidencial de Miraflores directamente a una sala de audiencias en Nueva York. Es que todo pasó rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. Pensemos, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzan una operación militar en Caracas, con bombardeos y todo. Ese mismo día, capturan al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores. Y para el 6 de enero, o sea, solo 3 días después, ya estaban los dos compareciendo ante un tribunal en Nueva York, y ahí se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo. Y en esa primera aparición, imagínense la escena. Vestido con el uniforme de presidiario, Maduro se mostró desafiante. Su declaración fue corta pero contundente: soy un prisionero de guerra. Con esas 5 palabras marcó su postura ante el tribunal y, claro, ante el mundo entero. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en los detalles del caso legal. Porque justo después de la captura, una de las acusaciones clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue reescrita, casi en silencio, y con eso cambiaron una narrativa que venían sosteniendo desde hacía años. Y el centro de todo este embrollo legal es este término, el Cártel de los Soles. Ojo, no es que sea una organización formal con un organigrama y todo, Es más bien un apodo, uno que surgió por ahí en los años 90. Se usaba para referirse a los altos mandos militares venezolanos que, presuntamente, estaban metidos en corrupción y narcotráfico. Se les llamaba así por esas insignias en forma de sol que llevan en sus uniformes. Y aquí es donde vemos el cambio. Fíjense, en la acusación original, la de 2020, el Departamento de Justicia pintaba al Cártel de los Soles como una organización superestructurada, jerárquica, liderada por el propio Maduro. De hecho, mencionaban el término 32 veces. Pero ahora, en la nueva acusación de 2026, la cosa cambia por completo. Ahora ya no hablan de una organización, sino de una cultura de corrupción, y el término apenas aparece 2 veces, un cambio radical. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el punto clave es este. El cargo principal, el de conspiración para el narcotráfico, ese sigue ahí. Pero la estructura criminal que supuestamente lideraba Maduro, esa la han redefinido por completo los mismos fiscales estadounidenses. Es un matiz legal, sí, pero con unas implicaciones políticas enormes. Y toda esta nueva realidad nos deja con un futuro llenísimo de incertidumbre. Tenemos un gobierno nuevo en Caracas, un líder encarcelado en Brooklyn y una tensión internacional que está literalmente al rojo vivo. Claro, en su discurso de juramentación, la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lanzó un mensaje muy claro. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Con estas palabras, lo que busca es consolidar el apoyo dentro del país y al mismo tiempo marcar su posición frente a Washington. Y la respuesta desde Estados Unidos, como era de esperarse, no tardó nada en llegar. El presidente Donald Trump lanzó una advertencia muy directa a Delcy Rodríguez. Si no hace lo correcto, le espera un futuro peor que el de Maduro. O sea, una dinámica de máxima presión establecida desde el primer día.
Así que, para resumir, este es el complicadísimo tablero que tenemos ahora mismo. Por un lado, Delcy Rodríguez asumiendo el poder de forma interina en Caracas. Por otro, Nicolás Maduro preso en Brooklyn, manteniendo su inocencia. Mientras tanto, el nuevo gobierno ya está moviendo fichas. Ha formado una comisión liderada por Jorge Rodríguez para negociar la liberación de Maduro. Y ya están tomando acciones como el arresto del exministro Alex Saab. Todo esto, por supuesto, en medio de una comunicación directa y súper tensa con Washington. Entonces, con el poder cambiando de manos en Caracas y la propia descripción de los hechos cambiando en una corte de Nueva York, nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta abierta que sin duda definirá el destino de millones de personas. ¿Qué es lo que le depara el futuro a Venezuela?